2 segundos que admito. Son Profesor, dos... te hago Sí, una pregunta. sí. ¿Cuál es la diferencia que hay en el final, si es que la hay, si no, no pasa nada, entre regular y libre? La diferencia es que no rinden, al final las regulares rinden menos, digamos, tienen el segundo examen, en el segundo examen rinden menos cantidades de bolillas en lo que respecta al multiple choice. Ah, bien. Bien. Esa es una diferencia importante, digamos. Después que obviamente disfrutan de las clases, chicos. Pero no sé, qué sé yo, eso. ¿Era tu duda respecto del examen, Mauricio? Sí, sí, como para saber, no, como para saber Es cuál sería esa la diferencia. básicamente la diferencia para rendir. De todas maneras, como les decía, en el oral final, después del multiple choice, no se circunscriben necesariamente esas últimas bolillas. Ujú, Quizás podamos hacer más énfasis, pero podemos preguntarle de todo el programa en el oral. claro. Bueno, gente, hoy no tengo multiple choice, hoy no tengo PowerPoint, así que les voy a compartir un Word como para anotar lo que necesite anotar de estos puntos. Le estoy adeudando el Power de la última, de la unidad 8, y no se los mandé todavía. Ahora apenas termina la clase se los voy a mandar así no me olvido. Bien, a ver si les puedo compartir el Word. ¿Los pueden ver? Sí, va, veo la pantalla, pero sí. Bueno, ahí está. Vamos a poner acá. Bien. Bueno, vamos a ver entonces el primer contrato, que es el contrato de cuenta corriente. ¿En qué consiste este contrato de cuenta corriente? Estrictamente hablando, porque vamos a diferenciar a la cuenta corriente de la cuenta simple de gestión o de gestión y de la cuenta corriente bancaria. ¿Cuáles son esencialmente algunas de las diferencias más importantes? Todos estos contratos que vamos a ver en la unidad 9 están tipificados y están regulados en el Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, todo lo que respecta a estos contratos lo van a poder encontrar incluso desarrollado en el código comentado de cada uno de ellos, porque bueno, hoy están tipificados todos en el código y unificado criterio. En su momento, cuando estaba el código civil y comercial, había a veces se regulaba en ambos códigos y con ciertas diferencias entre ambos contratos, cuando existía esta deslinde de regulación por parte comercial y la parte civil, y hoy no, hoy está unificado y en muchas situaciones se adoptó la solución comercial respecto de los contratos. ¿Cómo vamos a definir? En el artículo tenemos 14.430 y siguientes, está regulada el contrato de cuenta corriente. En el artículo 1430 vamos a tener la definición de cuenta corriente. Fíjense cómo va a definir el código de la cuenta corriente. Ese contrato por el cual dos partes se comprometen a inscribir en una cuenta las remesas recíprocas que se efectúan entre sí y se obligan a no disponer ni exigir de esos créditos hasta el final del periodo. ¿No? Disponer ni exigir de esos créditos hasta el final del periodo. Y en donde sí, al final del periodo, esos se van a compensar, va a haber una compensación, y es exigible el saldo. Es decir, tenemos relaciones comerciales que se van a dar entre dos partes, negocios de la más variada índole. Digamos, esto es un marco, la cuenta corriente, en el cual pueden estar en el medio muchos negocios distintos tipos de operaciones, compraventas, locaciones, pero en donde de esas operaciones surgen créditos y de esos créditos son registrados en la cuenta corriente. Estas son las remesas, estos créditos que emergen de las operaciones entre los cuentacorrentistas. Y, diríamos, durante el periodo en que está vigente, o digamos, hasta que no cierra ese, no se produce el cierre parcial o el cierre definitivo, se produce una indivisibilidad de esos créditos. Entonces, esos créditos se incorporan y van a formar parte de la masa, y no es que van a ser exigibles inmediatamente,
se va a dar una cierta indisponibilidad o inexigibilidad inmediata, van a ser exigibles una vez que finalice el periodo, que podrá ser el periodo pactado por las partes, no sé, que se va a liquidar trimestralmente o, digamos, cuatrimestralmente, es decir, las partes pueden haberlo pactado. También el código establece determinado plazo supletorio en el caso que nada hayan pactado las partes, pero hasta ese momento ese crédito no es exigible, o sea que una parte no podría ir a los tribunales y exigir el cobro, ¿no? Porque se produce esta indivisibilidad e inexigibilidad hasta que se produce este cierre o este final del periodo, en donde sí se van a compensar estos créditos porque son recíprocos y, digamos, va a surgir un saldo acreedor para una de las partes de esa compensación y un saldo deudor para la otra, y ahí sí, en ese momento va a poder ser exigible el saldo, el cobro del saldo. Pero hasta ese momento, no, se da una suerte de indivisibilidad de los créditos que son incorporados a la cuenta corriente. ¿Qué características va a tener o qué caracteres tiene el contrato de cuenta corriente? Bueno, tenemos que es un contrato nominado, típico. ¿Qué significa esto? ¿Qué significaría que esté nominado y típico? ¿Qué les parece? ¿Qué significa que el contrato sea típico y, y no nominado? ¿Qué les parece? Ya hemos visto en otros contratos que hablamos de cuándo es nominado, ¿qué significará? No, todavía tiempo. Nominado sería que está regulado en el código. Exacto, perfecto, Camila, perfecto. Es que está, digamos, regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación, por lo tanto es nominado. Muchos contratos que habíamos visto, recuerden, por ejemplo, la franquicia, la concesión en su momento habían nacido como contratos sin nominados y luego el Código Civil y Comercial los recepta. Eso es lo que se trata, si esté o no regulado en el código, en la ley, especificadas sus características. En este caso sí, es nominado, es típico, es un contrato de tipo consensual. ¿Qué significaba que sea consensual? ¿Recuerdan? Conmutativo, oneroso, todas las características, no formal, vamos a poner, y de tracto sucesivo. ¿Qué eran estas características? ¿Qué significaba que era consensual, que era conmutativo, que es conmutativo? ¿Consensual no era porque tenían que estar de acuerdo las dos partes? ¿O ambas partes? Bueno, ¿les parece que si no están de acuerdo hay contrato? De por sí, hay contratos, o sea, si yo tengo contratos y no están de acuerdo, eso es la esencia de una figura contractual, Mauricio. Claro. Si no hay contrato, es decir, digamos, pero hay distintas formas a través de las cuales se puede considerar perfeccionado o celebrado. Digamos, ¿cuándo considero que está perfeccionado el contrato? ¿Cuándo considero que se celebró el contrato? ¿Qué tiene? Sí, digamos, vos decís cuando hay acuerdo. Sí, cuando hay acuerdo es cualquier contrato. Está bien, consensual es que, digamos, esa manifestación de voluntad para considerarlo perfeccionado o celebrado, basta la mera manifestación de voluntad de las partes. ¿Qué pasaba? Si era real, ¿qué iba a necesitar? Si fuese real. ¿Qué les parece? Si estuviera hablando de un contrato real, si estuviera hablando de un contrato real, ¿qué diferencia hay con el consensual? Que siempre hablamos de consensual, ¿qué significará? Lo mismo con mutativo. ¿Cómo? Consensual sería que tiene que estar el consentimiento de las partes. Bueno, pero en todo, es lo mismo que les decía Mauricio, Camila, en todo contrato tiene que haber consentimiento de las partes. O sea, en principio, digamos, debiera haber un consentimiento, porque estoy hablando de, digamos, que las partes se ponen de acuerdo para modificar, extinguir sus derechos y obligaciones. Pero el tema, ¿qué es lo que distingue contratos consensuales de conmutativo? Perdón, consensuales de reales?
¿No era que los reales, profe, se perfeccionaban con la entrega de la cosa? Exacto, exacto. O sea, si es real es que exige, además de la manifestación de consentimiento, algo más. Probablemente, por ejemplo, la entrega de la cosa, entrega de algo o el principio de ejecución. Esa es la diferencia esencial si hablo de un contrato real o un contrato consensual. Digamos, ¿cómo considero cuándo se perfecciona ese contrato? ¿Cuándo lo considero celebrado? ¿Qué tiene que haber acontecido para que yo considere que esté celebrado el contrato? Con la sola manifestación de voluntad, en este caso quedaría celebrado el contrato, aunque ninguna de las partes se hubiesen enviado remesas, por ejemplo. Bien, entonces, ¿y que sea conmutativo? ¿Qué significará? Que las ventajas sean ciertas y que no sea aleatoria. Exacto, está bien, digamos, como contraste a un contrato aleatorio, en donde esas ventajas recíprocas o son inciertas hasta el final del contrato, si fuera aleatorio. Hay un alias y un riesgo al cual se someten las partes y que hace que no se sepa en definitiva cuál va a ser la ventaja final de cada una de ellas. Mientras que acá no, acá claramente, muy bien Camila, tenemos ya especificado. Si bien a ver, porque si bien podemos decir, yo no sé cuántas remesas va a enviar una parte o cuánto va a enviar otra parte. Recuerden que las remesas son facultativas, o sea, el contrato de cuenta corriente no obliga estas remesas facultativas. ¿Qué significa? Que el contrato de cuenta corriente no me va a obligar a mí a enviar una remesa, o sea, enviar, digamos, a que esta remesa se cumpla. Se realice, no las obliga a las partes, son facultativas, simplemente les da un marco de actuación y de posibilidad. Y yo no sé cuál va a ser en definitiva el total de remesas enviadas entre sí. Pero de todas maneras son voluntarios, o sea, las partes los deciden y pueden saber, digamos, dependerá de cuánto envíe uno, cuánto envíe la otra, pero no es un riesgo incierto futuro, digamos, no es alia típica de los contratos aleatorios. No se da esta situación en el contrato de cuenta corriente. Bueno, y después es oneroso, es un contrato esencialmente oneroso, es no formal, no establece una solemnidad específica la ley para la formalización o para la instrumentación de este contrato, y es de tracto sucesivo porque está pensado para tener una duración, es decir, transcurrir durante un tiempo determinado. Un contrato de cuenta corriente es una suerte de contrato normativo que da un marco de actuación a las partes en sus relaciones comerciales y, por lo tanto, está pensado para durar en el tiempo, ¿no? Para durar. Bueno, ¿qué diferencia vamos a encontrar entre el contrato de cuenta corriente y el contrato de cuenta simple o de gestión? ¿Qué diferencias vamos a encontrar con cuenta simple o de gestión que no es estrictamente un contrato de cuenta corriente? ¿Por qué no es un contrato de cuenta corriente? Cuando hablamos de una cuenta simple de gestión, hablamos en un comercio, por ejemplo, es una manera, digamos, un método contable a través del cual, por ejemplo, digamos, un proveedor entrega mercadería a un comercio y le otorga cierto crédito. Es decir, le deja, digamos, difiere en el tiempo el pago, por ejemplo, de esa mercadería que le está suministrando, ¿no? Es decir, le da cierto margen de crédito entre las partes, pero la característica, digamos, de la cuenta simple de gestión es que en general las remesas no son recíprocas, como sí son en el contrato de cuenta corriente. O sea, en el contrato de cuenta corriente ambas partes, digamos, se acreditan, hay créditos a favor de ambas partes. Pero en el caso de una cuenta simple de gestión, no. Ese crédito no es a favor de ambas partes. En general viene de un solo lado. Entonces, ¿qué otra cosa? En el contrato de cuenta simple o de gestión, las remesas, esos créditos por determinadas operaciones, compraventa o la operación jurídica que fuese, no va a perder individualidad. Sí pierde individualidad en la cuenta corriente, pero la cuenta simple o de gestión no pierde individualidad de ese crédito. Por lo tanto,
digamos, esa persona que es deudora podría ser demandada y eventualmente hasta judicialmente a cumplir con su deuda. O sea, podría hacerse exigible judicialmente ese crédito, esos créditos individuales que están registrados todos en la cuenta de gestión, pero no pierde individual. No es que yo lo voy a poder exigir recién después de que se produzca el cierre de esa cuenta y entonces surge un saldo y se compensen y ahí sí puedo reclamar, como sí se da en el marco de una cuenta corriente. Ese tipo, esa pérdida de individualidad no se da en la cuenta simple de gestión. ¿Qué más? Bueno, también tiene una de las características de la cuenta corriente, es que en general la ley siempre va a presumir que esas remesas generan intereses. O sea, que esos créditos, ya sea la acreditación de cada una de esas remesas, que es un crédito, genera intereses, o también incluso pues, se entiende que generan intereses cuando se cierra, ante ese cierre parcial, o por esos saldos adeudados generan intereses, mientras que en la cuenta simple de gestión no se da esta generación de intereses, o sea, no se presume, digamos, no producen intereses, sí podrían eventualmente las partes pactarlo, pactar que sí produzcan intereses, podría pactarse convenirse en contrario. Recuerden también que estamos siempre en el ámbito de los contratos, y en los contratos rige la autonomía de la voluntad, salvo que la ley específicamente prohíba determinadas cuestiones o aclare determinadas cuestiones como indisponibles por las partes por resultar de orden público. Excepto esas situaciones, siempre estamos en el ámbito de los contratos y entonces rige la autonomía de la voluntad. Y las partes tienen margen para tomar decisiones y regular sus relaciones jurídicas como mejor los consideren, ¿no? Es decir, autorregular su vínculo jurídico. Bueno, ¿qué más? No, nada más. Bueno, eso es esencialmente. Ustedes, respecto de estos contratos, de estos contratos que vamos a ver en la unidad 9, tienen en el aula virtual tienen un material, un apunte del cual pueden valerse. Algunas cuestiones yo les aclaré porque por ahí, digamos, por ahí algunas cuestiones muy puntuales que aparece como el contrato que es real. Yo vi que decía que es real, pero en realidad es un contrato estrictamente consensual, estamos hablando de cuenta corriente. Por ahí hay cuestiones que yo les voy aclarando para que lo corrijan en ese punto. Pero bueno, y también lo pueden ver, obviamente esto está muy desarrollado en el código comentado. Lo pueden ver ahí perfectamente. Bueno, eso cuanto a las diferencias con la cuenta simple de gestión. ¿Y qué diferencia hay con la cuenta corriente bancaria? Bueno, en el caso de la cuenta corriente bancaria, ¿quién va a llevar esa cuenta? O sea, ¿quién registra todo lo que respecta a esa cuenta? Y en la cuenta corriente bancaria, ese registro, ¿no? Esa registración la va a llevar el banco únicamente. Yo tengo una cuenta corriente bancaria, yo tengo esa cuenta, digamos, soy el cliente, voy a hacer créditos, débitos, girar en relación a esa cuenta, pero no voy a ser quien lleve el registro, ¿no? Porque el registro lo va a llevar la entidad bancaria. En el caso de una cuenta corriente, digamos, ese registro de la cuenta la lleva cada uno de los cuentacorrentistas. Cada interesado lleva el registro de esa cuenta. En el caso de una cuenta corriente, no cuenta corriente bancaria. La bancaria la lleva el banco. Otra de las cuestiones es que no necesariamente sea esta reciprocidad en los créditos y en los créditos y deudas en el caso de la cuenta bancaria, la cuenta corriente bancaria. Podrá haber en determinadas circunstancias, pero no es la esencia de la cuenta corriente bancaria, mientras que sí lo hace en el caso de la cuenta corriente, entre dos comerciantes, por ejemplo. Sí son esos créditos y esas deudas son recíprocos. Es la esencia de esa reciprocidad en los créditos, es la esencia de la cuenta, del contrato de cuenta corriente. Y por el otro lado, digamos, en la cuenta corriente bancaria, esos créditos y esas deudas se compensan automáticamente, no al final del periodo y demás, sino que es automático, y ese saldo que va surgiendo a partir de esas compensaciones es exigible inmediatamente, o sea, el cliente podría usarlo inmediatamente, ¿no? Es decir, ese crédito a su favor que tuviera el cliente del banco podrá utilizarlo.
Mientras que recuerden que en el caso de la cuenta corriente, no se da la inexigibilidad de los créditos hasta el final de cada periodo en que se produce la compensación, ahí que se produce la exigibilidad en cuanto al saldo, pero hasta ese momento los créditos son inexigibles, cosa que no se da en la cuenta corriente bancaria, en donde sí se permite, digamos, sí el cliente va a tener disponibilidad, esa compensación entonces se realiza de manera automática y el cliente tiene disponibilidad de ese crédito si resultara un crédito a su favor. Bien, y bueno, y por otro lado, digamos, la cuenta corriente entre comerciantes o entre empresarios, no la cuenta corriente bancaria, no puede servir como fundamento para librar cheques o librar títulos valores contra esa cuenta corriente. Sí se da en la cuenta corriente bancaria. La cuenta corriente bancaria puede ser el respaldo para luego girar y, digamos que girar a través de cheques, utilizar el servicio de cheques que se van a entregar, entonces este talonario de cheques al cliente y podrá girarlo contra esa cuenta corriente bancaria. Situación que no se va a dar en el caso de la cuenta corriente, no bancaria. Bueno, estos son básicamente o esencialmente las diferencias entre cuenta corriente bancaria, cuenta de gestión, y cuenta corriente y cuenta de gestión o simple, y cuenta corriente bancaria y cuenta corriente no bancaria, ¿no? La cuenta corriente simple. Bueno, vamos a ver, ¿qué seguimos? Bueno, esto ya lo vimos, la determinación del saldo. Bueno. En cuanto a las remesas, ¿qué remesas? El artículo 1431 nos va a hablar de qué contenido, en cuanto a las remesas y el contenido de esa cuenta corriente, qué es lo que no vamos a poder incorporar, digamos, a la cuenta corriente, ¿no? En carácter de créditos, por ejemplo. Bueno, no vamos a poder incorporar créditos que sean litigiosos, por ejemplo, o créditos que sean ilíquidos. Es decir, que no esté claramente determinado el importe, o que falta alguna operación, realizar una operación para determinar el importe del crédito de la deuda. En ese caso no lo vamos a poder incorporar a la cuenta corriente. Tampoco podemos incorporar créditos litigiosos. ¿Qué significará créditos litigiosos? Cuando decimos créditos litigiosos, ¿qué es eso? Como que están en un juicio, digamos, una cosa así, o sea, como que ya se están venciendo y van a terminar en el poder de los abogados, digamos. Bueno, exacto, que están siendo discutidos su validez judicialmente. Exacto, o sea que no está muy claro que esa operación haya existido, tal cual, entonces hay un litigio, un juicio, un proceso en relación a la validez de ese crédito. Y por lo tanto, entonces no, digamos, no podría incorporarse a la cuenta corriente ese crédito, porque está en litigio. Bueno, ¿qué es lo, digamos, que yo incorpore una operación o que yo incorpore un crédito a una cuenta corriente, no significa, esto lo va a establecer el artículo 1437, que yo esté incorporando un crédito a la cuenta corriente no significa que no puedo discutir nada de esa relación jurídica. Porque puede ser que haya sido un crédito que nació de, no sé, es un acto que no es válido porque hubo un acto de intimidación o hubo violencia, entonces la voluntad está viciada y entonces se puede pedir la nulidad judicialmente de ese crédito y que esté incorporada a la cuenta corriente no es que hay un saneamiento y entonces por estar incorporado ya es válido. Puede discutirse y puede discutirse la validez y la ineficacia de ese crédito, ¿no? Entonces, digamos, no es que incorporarlo a la cuenta corriente ya le da validez por estar incorporado ahí, sino que eventualmente se podrá discutir esa nulidad o una eventual nulidad por vicio de la voluntad y podrá ser discutible y si da lugar, digamos, a que judicialmente se determine la nulidad de ese acto,
eventualmente eliminarlo de la cuenta corriente. O sea, si hay una orden judicial o una resolución judicial al respecto, podrá eliminarse de la cuenta corriente un crédito que originariamente se había incorporado. Esto sería una excepción a este principio de indivisibilidad que dijimos de los créditos, ¿no? Que se unían a la cuenta y que no podían exigirse hasta el final. Bueno, es una excepción al principio de indivisibilidad e irrevocabilidad que podría caracterizar a la inclusión de remesas en la cuenta corriente. Es una excepción. Vamos a ponerlo acá, al principio de indivisibilidad. Bueno, ¿qué más? Vamos a intereses. Bueno, esto lo va a establecer el artículo 1433 del Código, va a hablar respecto de los intereses. Recuerden que acá, en este caso, ¿en dónde habíamos visto la parte de intereses hasta ahora? ¿En dónde lo referimos? Que dijimos, hablamos de intereses. ¿Y? ¿Dónde dijimos, dónde hablamos de intereses? Una de las comparaciones que hicimos. Chicos, ¿alguien nos acuerdan? Cuando hablamos de la cuenta de gestión, cuando la comparamos cuenta corriente con cuenta simple de gestión, ¿qué decíamos de los intereses? Que la cuenta simple de gestión, las remesas no producen intereses, salvo eventualmente que lo pueden pactar las partes. Exacto, perfecto, Camila. La cuenta simple de gestión, en principio no genera intereses, mientras que sí se daba una presunción de generar intereses, o sea, la ley establece que genera intereses una cuenta corriente, y no la cuenta simple de gestión, que las partes sí podrán pactarlo, pero no necesariamente generar intereses. Entonces, ¿a qué intereses va a generar esas remesas? O sea, cada remesa es de que, digamos, se acredita, digamos, con el asiento de cada remesa. O sea, ¿cuáles son los momentos en que se podría generar intereses? Con el asiento de cada remesa en la cuenta, con el cierre con cada balance parcial o cierre parcial, y a partir del saldo definitivo. Estos son los distintos momentos a partir de los cuales podría generar intereses, los créditos. ¿A qué tasa? Bueno, a la convenida entre las partes, o en su efecto el código habla de la tasa de uso o la tasa legal. La tasa que sea de uso en el lugar, digamos, donde se celebre esa cuenta corriente o entre los comerciantes del rubro, o la tasa que eventualmente hay que ver supletoriamente lo que establece la ley respecto de tasa de interés, que también el código da ciertos lineamientos de tasas supletorias. Principalmente lo que es obligaciones de dar sumas de dinero. También en algunos casos, en estos supuestos, hay que ir a acudir a la regulación. Hay que ir a ver qué está regulado en el Código Civil y Comercial en relación a obligaciones de dar sumas de dinero. ¿A qué referirá con capitalización de intereses? ¿Qué refiere? ¿Qué significa capitalización? ¿Qué les parece? ¿Qué es capitalización de intereses? Bueno, sigo porque no sé, vamos a quedar. Capitalización es cuando incorporamos los intereses al capital y a su vez, cuando una vez que lo incorporamos y generan nuevos intereses. Adicionamos los intereses generados hasta el momento al capital y eso lo tomamos como base para la generación de nuevos intereses. Intereses que generan intereses. Acá lo que establece respecto de la capitalización es que podrán establecer incluso las partes una capitalización por un plazo inferior a un año. Perdón, a un año, inferior a un periodo, que podrá ser menos de un año, no sé, depende de cuál es el periodo que establecen
las partes pueden establecer un periodo de 3 meses, bueno, podrían establecer una capitalización por un plazo menor. Y las comisiones o gastos que generen esta remisión de estas remesas también van a ser incluidas como remesas. Van a estar incluidas de las remesas, comisiones y gastos. Bueno, hay una cláusula que es usual, se denomina cláusulas usuales, el artículo 1435 refiere que es la cláusula salvo encaje. ¿Qué es lo que significa? Que si yo incluí, digamos, un crédito contra un tercero, estoy incluyendo un crédito contra un tercero, por ejemplo, podría ser un cheque a cobrar, un título valor a cobrar, bueno, si no se logra, digamos, el cobro de ese título valor, eventualmente podrá hacerse un contrasiento y eliminar, y se faculta a la parte que recibió ese crédito a eliminarlo de la cuenta corriente, ¿no? Hacer un contrasiento y eliminarlo si es que no se pudo llegar a hacer efectivo, a cobrar de ese tercero ese título valor, por ejemplo, ¿no? Podría ser cualquier otro tipo de crédito. Pero digamos, eso es lo que... quiero ver una cuestión que no le quiero pifiar. La eliminación de la partida de la cuenta o su contrasiente no puede efectuarse si él... bueno, ¿en qué momento no se va a permitir eliminar? Que no le permiten eliminar a esa persona que recibió el cheque, por ejemplo, como título valor, eliminarlo de la cuenta si no lo pudo cobrar de ese tercero o si no lo pagó el tercero. No le van a permitir si perjudicó de alguna manera el título. O sea, si no sé, si lo rompió o lo dañó o lo tachó, de alguna manera que puede hacer dificultar o imposibilitar su cobro futuro. Si perjudicó ese título, luego no podrá hacer ese contrasiento o esa revocación del crédito de la cuenta corriente. Esa es la única excepción en la cual, digamos, se le impediría hacer ese contrasiento y la eliminación de ese crédito contra el tercero que no fue cobrado, no satisfecho el vencimiento. Bueno, ¿qué más? No quiero quedarme en detalles porque si no tenemos que avanzar con los otros. Quiero ir a lo esencial, a ver. Esto ya lo vimos. Bueno. Bueno, ¿en qué momento se va a extinguir el contrato de cuenta corriente? Esto lo tenemos regulado en el artículo 1441 del Código Civil y Comercial, los supuestos de extinción del contrato de cuenta corriente. En primer lugar, refiere a la quiebra, incapacidad o muerte de cualquiera de las partes. Quiebra, incapacidad o muerte. En sí es un contrato intuito personal, tiene en cuenta las características personales de la contraparte. O sea, no da lo mismo quien esté del otro lado como cuenta correntista. Implica una cierta confianza el contrato de cuenta corriente. Por lo tanto, esta es una de las razones que está detrás de considerar, digamos, una causal de extinción del contrato de cuenta corriente el hecho de quiebra, muerte o incapacidad de las partes. Porque está teniendo, si no fuera un contrato que tuviera en consideración los caracteres personales de los contratantes, no sería una causal necesariamente de extinción del contrato. ¿Qué más? El vencimiento, bueno, vencimiento del plazo, puede ser que hayan establecido un plazo máximo de duración del contrato y el vencimiento se extingue. O en el caso, bueno, fíjense que da un supuesto específico de extinción, que es el previsto en el artículo 1436, que es en el caso de embargo. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué puede suceder? Uno de los cuentacorrentistas tiene un crédito, muchas veces tiene un crédito contra el otro, contra la otra parte, producto de esa cuenta corriente. Eventualmente, una de las partes va a tener un crédito contra la otra en virtud de esas transacciones que se realizaron en el marco de contrato de cuenta corriente. Puede ser que los acreedores de una de las partes dicen, bueno, no tengo dónde cobrarme, voy a tratar de embargar ese crédito eventual que resultase a favor de mi deudor, digamos, a mí me está debiendo fulano de tal algo, bueno, voy a embargar el crédito eventual de esa persona en el marco de la cuenta corriente.
En ese caso, digamos, obviamente se le va a tener que notificar al otro desembargo, al otro cuentacorrentista, y la idea es que el otro cuentacorrentista no siga generando remesas que puedan perjudicar la situación del embargado. Es decir, esta notificación y le impide a ese otro cuentacorrentista que siga efectuando, o sea, que siga generando deuda para ese embargado, porque de esa manera le estaría disminuyendo, digamos, ese monto embargado o esa cautelar, estaría perjudicando la cautelar. O sea que, una vez que a mí me notifican, como cuenta correntista, dice, no, a tu contraparte le embargaron ese crédito eventual que surja de la cuenta corriente, entonces yo a partir de ese momento ya no puedo seguir generando deuda para esa parte, ¿no? Es decir, inscribir a una operación que le generase deuda y que, digamos, modificase esa situación. Eso me habilita a mí, cuando me notifican esto, a extinguir el contrato, ¿no? A resolver, digamos, a rescindir ese contrato. Lo faculta a, digamos, a rescindir el contrato. A mí notificado, cuando me dicen, lo embargó un acreedor de tu cuenta correntista, es decir, de tu contraparte, el acreedor le embargó ese crédito, bueno, yo a partir de ese momento digo, entonces rescindo el contrato de cuenta corriente, ya no me sirve, si ya no puedo seguir generando, digamos, no podemos seguir actuando como hasta ahora, se le da la facultad, o sea, la ley le otorga la facultad a ese cuenta correntista de rescindir el contrato. Y otra situación para extinguir el contrato de cuenta corriente podría ser de pleno derecho, fíjense, pasados dos periodos, o el plazo de un año, sin que haya remesas de ningún tipo, o sea, sin que haya tenido actuación o remesas entre sí las partes. En ese caso es, digamos, lo que se denomina una extinción de pleno derecho. Bien. Que hay un determinado periodo de inactividad de esa cuenta corriente y entonces eso hace que, digamos, la ley prevé un caso de extinción de pleno derecho de la cuenta corriente. Otra situación es la ejecución. Bueno, vamos a ver el tema de resúmenes. ¿Qué pasa con la aprobación de los resúmenes de cuenta? Desde que la parte recibe, una de las partes recibe el resumen de cuenta, si no lo observa en el plazo de 10 días, se considera aprobado. La ley entiende que ha aprobado ese resumen de cuenta, donde detalla las operaciones de la cuenta corriente. 10 días desde que recibe el resumen. Ahora, y si hubiese alguna observación, y si hubiese observaciones respecto de ese resumen, bueno, tienen que resolverse por el procedimiento más breve que disponga la legislación procesal. En nuestro caso, el procedimiento más breve, en general lo es el procedimiento sumarísimo, que establece plazos muy cortos, y bueno, esa sería una de las maneras más rápidas, procesalmente hablando, de poder resolver una cuestión de observación del resumen de cuenta corriente. Bueno, en el caso de que estuviéramos hablando de en cuanto a la duración del contrato, si estamos hablando de un contrato y la extinción, ¿no? De un contrato de tiempo indeterminado, las partes no establecieron, digamos, un plazo de finalización. Bueno, para poder dar por extinguido ese contrato, uno de los cuentacorrentistas tendría que dar un preaviso mínimo de 10 días. Esto es mínimo para poder darle un margen a la otra parte, digamos, de haberle anoticiado de la intención de querer extinguir el contrato. La ley establece expresamente entonces que se le debe dar un plazo de 10 días mínimo para preavisar la intención de anoticiar a la otra parte de la intención de extinguir el contrato. Ese es el plazo que establece la ley, un plazo mínimo, podría ser más, podría que uno le dé mucho más plazo, pero la ley establece como una base este plazo de 10 días. ¿Qué más? Bueno, el saldo de la cuenta corriente, el saldo de esa cuenta, ese crédito, podrá ser garantizado con prenda, con hipoteca, con una fianza. O sea, fíjense que acá aparecen otros contratos, que después vamos a ver,
que son los contratos de garantía, y que podrán garantizar el saldo de esa cuenta corriente, eventualmente el saldo de la cuenta. Bueno, ¿cómo hacemos, qué pasa con una vez que se aprobó, bueno, cómo para cobrar ese saldo? Es decir, cómo se prevé el mecanismo de cobro del saldo de la cuenta? Esto lo establece el artículo 1440. En principio yo podría ir por vía ejecutiva a cobrar el saldo. O sea, el procedimiento ejecutivo suele ser mucho más ágil y mucho más expedito y con menos posibilidades de defensa de la contraparte. En el caso entonces de el cobro por vía ejecutiva, bueno, la ley va a requerir que tener ese resumen, digamos, ese resumen de cuenta esté debidamente firmado por el deudor y con firma certificada por el deudor. En ese caso puedo ir directamente por vía ejecutiva. Bueno, si no tengo firmado, tendría que hacer un reconocimiento de esa firma, ¿no? Es decir, una preparación de vía ejecutiva para luego poder accionar por vía ejecutiva. Y si no tengo, también no tengo la firma del deudor, podría ser anoticiarlo por escribano, una notificación por escribano de ese resumen de cuenta, darle un plazo para que presente observaciones ante el escribano, y si no las presenta, bueno, yo sí ahí podría iniciar una acción ejecutiva, pero tendría que acompañar entonces informe de contador público, un informe de contador, una constancia de la notificación por escribano, y bueno, y una manifestación del escribano de que no han habido observaciones a ese resumen de cuenta, ¿no? Que no existieron observaciones. Eso es lo que la ley nos va a exigir para poder iniciar o para poder cobrar por vía ejecutiva ese saldo. ¿Preguntas, dudas de la cuenta corriente? Si no, ya avanzamos hacia los otros contratos. Creo que nos tocaría el contrato de mutuo. No, por mi parte no, profe. Tengan presente esas las diferenciaciones con cuenta de gestión, con cuenta corriente bancaria. Ir viendo también cómo se pueden incorporar otros contratos. Fíjense que no es necesario, puede no haber un contrato de fianza, un contrato de hipoteca, de prenda, pero cómo aparecen los contratos de garantía también en estos como accesorios, como complementarios a este tipo de figura contractual que es la cuenta corriente. Bueno, vamos al contrato de mutuo. Tenemos las regulaciones del 15, 25 y siguientes. Bueno, la característica del contrato de mutuo es que una de las partes se obliga a entregarle a otra parte una cantidad de cosas fungibles. Y la otra parte se obliga luego de determinado tiempo a reintegrarle esas digamos, cosas del mismo género, la misma especie y la misma cantidad de cosas. No van a ser exactamente las mismas cosas que le reintegre, sino que tiene que ser la misma cantidad, especie y calidad de cosas. Porque hablamos de cosas fungibles. Este tipo de figuras se llama préstamo de consumo, porque en realidad uno le entrega la parte que presta, digamos, y entrega esta cantidad de cosas fungibles, al final lo hace y la otra los consume. Ya sea dinero, o esencialmente puede ser dinero, o podría ser, no sé, semillas, combustible. Hablamos de cosas fungibles. ¿Qué significará que sean fungibles? ¿Qué significa la fungibilidad de las cosas? Yo leía el ejemplo del dinero. ¿Por qué el dinero es esencialmente fungible? ¿Qué significará? Que se va a consumir con el uso. No, pero no necesariamente, porque vamos a ver que también podría dar cosas fungibles y que no se consuman. O sea, sí se puede, podría darle el dinero y esa persona no lo gaste y me devuelve exactamente lo mismo. Yo no sé si me está devolviendo el mismo dinero, si lo gastó, si no lo gastó. ¿Qué características tiene la fungibilidad para hacer cosas fungibles? ¿Qué será? Que se Puede puede convertirse utilizar en otra según su cosa. naturaleza. ¿Cómo? Que se puede utilizar según su naturaleza.
O sea, el dinero se puede usar para pagar cosas o te lo puedes quedar vos, sin la necesidad de usarlo, digamos. ¿Y por qué sería eso fungible? Vos decís, ¿por qué se te ocurrió hablar de fungible en ese sentido? Que puedes usarlo para distintas cosas. Sí, supuse que pues, el dinero lo usaba para distintas cosas, pero no sé si será la definición, digamos. ¿Y a usted le da lo mismo que le den un billete de 100? O sea, el billete de 100 lo elige el que les dan, salvo que sea trucho, ¿no? Pero digo, en general nosotros nos da lo mismo, no nos fijamos, un billete de 100 es un billete de 100 y nos da lo mismo que el que nos dé Mengano o el que nos dé fulano. Si son dos billetes de 100, o sea, lo que me importa es que es un billete de 100, pero no me importa cuál billete de 100 me dan, siempre y cuando sea un billete legal, ¿no? Y que no sea trucho. Me da igual, exactamente igual, que me dice, acá hay un paquete con billetes de 100, acá hay otro paquete. Elegí cuál te llevas. Y yo, en realidad, si son billetes de 100, me llevo lo mismo, no me da igual. Esa es la cosa, la idea de fungible, digamos. Que te da exactamente igual un ejemplar u otro. Lo mismo semillas, quizás. Dice, bueno, que me den una semilla u otra, siempre que estemos hablando de la misma calidad, de la misma especie, me da igual. Una de las maneras de definir fungible es todo individuo de la especie equivale a otro de la misma especie. Esa sería la definición. Todo individuo de la especie equivale a otro de la misma especie. Eso es fungible, y el dinero es esencialmente fungible. Es lo mismo, digamos, es exactamente igual un billete de 100 que otro. No es que uno va a tener algo más específico, que incluso el que yo tengo, si otro me dice, bueno, tengo estos mejores billetes, bueno, dámelos. Por eso son, pero ¿se entiende la fungibilidad? Esa idea de fungibilidad. Esa es la característica. Por eso les decía que, bueno, el dinero es el clásico, pero después puede haber otro, quizás combustible. Bueno, me da lo mismo, siempre que sea de la misma calidad y especie, que me den tantos litros de nafta X, digamos. Bueno, siempre que tiene que ser fungible, ¿no? Es decir, tiene que ser de la misma calidad. Pero si es de la misma calidad y especie, me da igual cuál me den. Es fungible. Esta es la característica propia también que va a ser muy propia del mutuo, del objeto de las cosas que se dan en préstamo, ¿no? En este préstamo de consumo que es el mutuo. Bien, ¿qué más? Es un contrato esencialmente oneroso, o sea, se presume oneroso. ¿Qué caracteres va a tener el contrato de mutuo? Bueno, vamos a enumerar los caracteres. Nominado, ya dijimos que era nominado. Típico, es decir, que hay determinado, está estructurado en la ley las características del contrato, eso significa que es típico, que tiene determinadas caracteres específicas en cuanto a las obligaciones de las partes y que están regulados en la ley, están tipificados en la ley. Es un contrato conmutativo, acá no tenemos un contrato obligatorio, o sea, me tiene que devolver, yo te doy un determinado dinero y vos transcurrido determinado plazo me tendrás que devolver la misma cantidad que te di, digamos, la misma cantidad de dinero que te di, más eventualmente si algún interés, porque recuerden que es un contrato que se presume oneroso. ¿Cuál es la retribución en estos casos? Bueno, en general una tasa de interés, podría ser a una otra prestación. Es bilateral, o sea, hay obligaciones para ambas partes, mutuante y mutuario. Es oneroso y es no formal, es decir, no hay tampoco una solemnidad específica que establezca la normativa para cumplir, para instrumentar este contrato. Es un contrato esencialmente de crédito, podemos llamarlo de crédito o financiación. Contrato de crédito o financiación. Bueno, ¿qué más? A ver, ¿qué facultad se le da? El mutuante es el que va a entregar esa cantidad de cosas fungibles, ¿no? El mutuante. ¿Y qué pasa con la obligación del mutuante? Bueno, si está por entregar esa cantidad a la cual se comprometió, la ley lo faculta a no entregarlo, es decir, a no cumplir con su obligación, en el artículo 1526, si se dan determinadas circunstancias, si se presenta un determinado escenario. Y ese escenario es
una situación en la cual se advierte que el mutuario, es decir, la persona a la cual va a entregar esta cantidad de cosas, ha cambiado su situación económica, podría ser, o su situación personal, y que lo que hace es aumentar notablemente el riesgo de que esa persona no pueda devolver luego aquello a lo cual se comprometió a devolver. Si no pueda cumplir con su obligación de devolver esa misma cantidad de cosas. Si hay un cambio de situación, no sé, la persona, bueno, habría que ver en cada caso concreto qué cambio podría meritar que el mutante diga, no, yo no voy a entregar este dinero al cual habíamos pactado porque esta persona evidentemente no lo va a poder devolver. Después no lo va a poder devolver. Es decir, está hoy en una situación, ha entrado, digamos, que tiene que haberse modificado también, ¿no? Con posterioridad a la celebración del contrato, la situación del mutuario, que haga que sea realmente riesgoso o de difícil cumplimiento, o casi imposible cumplimiento de la obligación por parte del mutuario. Entonces el mutuante no entregue directamente lo que se comprometió a entregar, porque sabe que muy probablemente eso no lo van a poder devolver. Hay que ver, en ese caso, cuáles serían los justificativos y cómo podría fundar su no cumplimiento el mutante. Pero sí tiene que ser una situación en la cual se advierta que el mutuario no va a poder cumplir, o va a ser muy difícil o casi imposible cumplimiento. Bueno, ¿qué más? Con respecto a los intereses, ¿qué tipo de intereses se pueden pactar? Bueno, recuerden que hay distintos tipos de intereses. ¿Cuáles son los distintos tipos de tasas de interés? Tenemos intereses de tipo compensatorios o retributivos, intereses moratorios, intereses punitorios. ¿Cuáles son las diferencias entre estos tipos de interés que se podrían pactar? ¿Qué les parece? ¿Qué diferencia hay entre estos tipos de tasas de interés? Intereses compensatorios es por la privación de uso de capital que va a tener el mutuante. Es decir, por ejemplo, el mutuante cuando te prestó dinero no va a poder disponer de ese dinero durante el tiempo en que vos tenés el derecho a usarlo y durante el tiempo que vos te comprometiste luego a restituirlo. Entonces, por esa privación de uso de capital, hay intereses compensatorios. No hay una determinada tasa de interés. Ahora, el interés moratorio es en el caso de que haya un incumplimiento en tiempo, es decir, el mutuario no devuelve el dinero en el plazo al cual se comprometió a devolverlo. Entonces, en el momento en que vence ese plazo que estaba pactado para la devolución o para el cumplimiento de esa obligación, puede empezar a devengarse intereses de carácter moratorio, por la mora, por la demora en cumplir. Es una sanción, digamos, por incumplir en tiempo con la obligación. Y en el caso de intereses punitorios, directamente ya es en el caso de una suerte de castigo. Los intereses punitorios pueden ser gravosos para fines de que la persona incentivara el cumplimiento, a que no se extienda en el tiempo esta situación de incumplimiento y que sea excesivamente onerosa y caro para mí, incumplidor, persistir en esta situación de no cumplir con mi obligación. Entonces, esos intereses punitorios son una suerte de castigo o sanción por el incumplimiento. Esos son los distintos tipos de tasas, de tipos de interés que se pueden incluir. En cuanto al consumidor, lo que respecta al derecho del consumidor en lo que refiere a operaciones de crédito, y operaciones financieras y de crédito, la Ley de Defensa del Consumidor en el artículo 36 va a establecer determinadas exigencias específicas y en protección del consumidor y en especial protección del consumidor, en donde le dicen, bueno, el banco o la entidad deberá informar cuál es el costo financiero total de la operación, deberá estar el consumidor debidamente informado al respecto, el costo financiero, cuál es el plazo de amortización de capital, el plazo de amortización de intereses, las tasas, cuál es la tasa efectiva anual. Es decir, la ley va a ser una suerte de enumeración de qué información deberá sí o sí suministrársela al consumidor. Si estamos hablando de operaciones entre consumidores, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo,
un préstamo a un consumidor, un mutuo a un consumidor. Por parte de un banco, bueno, deberá especificar el banco o la entidad financiera de qué se trate ese costo financiero total, esa tasa de interés efectiva anual, es decir, toda esa información que me va a exigir el artículo 36 bajo apercibimiento de que si eso no estuviese incluido, podrá declarar la nulidad del contrato, o sea, podrá declararse esa nulidad del contrato. ¿Mm? Bueno, en el caso de que la parte, una de las partes, o sea, en el caso de mutuante, quisiese un recibo de haber recibido intereses por un determinado periodo, dice, bueno, recibí tanto interés tal periodo, y no aclara sin ningún tipo de reserva de que hay deuda anterior de intereses, bueno, se presume, digamos, que se han pagado, que ya están pagos los intereses anteriores. O sea, si yo recibo un recibo y no hago ningún tipo de reserva, estoy presumiendo, voy a presumir, la ley presume, que directamente están pagos todos los intereses de periodos previos, porque yo no hice ningún tipo de aclaración y ningún tipo de observación o reserva. A ver, bueno, en el caso de que haya un incumplimiento del mutuario, es decir, de la persona que recibe, supongamos, el dinero, no las cosas fungibles, artículo 1529 del Código Civil y Comercial, ¿qué pasa cuando hay un incumplimiento del mutuario del pago de una cuota? Por ejemplo, el pago de una cuota de capital e intereses. Bueno, en ese caso, digamos, se le da la facultad, el derecho al mutuante, es decir, al que prestó el dinero, a resolver el contrato y a exigir la totalidad. Si había establecido un plazo para devolución en cuotas, por ejemplo, devolverlo en cuotas, el incumplimiento de unas solas de esas, el incumplimiento del pago de los intereses, de la amortización de capital, de estas cuotas de capital en el plazo convenido, da derecho al mutuante a exigir la totalidad. ¿No? Es decir, bueno, no pagaste una de las cuotas en tiempo y forma, bueno, ahora te exijo el todo, la totalidad de lo que te presté, ¿no? Y que me reintegres la totalidad, más los intereses. Acá en cumplimiento del mutuario hablábamos, ¿no? Bueno, ¿qué más? Eventualmente también deberá haber una suerte de obligación de saneamiento o por vicios redivitorios por parte del mutuante. ¿Por qué decimos que por mala calidad o vicio de la cosa? ¿Qué se referirá a eso? Obligación. Vicios redivitorios. ¿Por qué responderá entonces el mutuante por mala calidad o vicio de la cosa? Bueno, está entregando cosas fungibles, podría ser cosas que eventualmente tengan una mala calidad o no sirvan para la finalidad para la cual se entregó, no sé, semillas que estén podridas, de mal estado, podría ser una situación en donde, bueno, también debe responder, si se dan todos los requisitos para responder en el caso de vicios redivitorios o si se cumple con las exigencias de la obligación de saneamiento, responder ante el mutuario por esa mala calidad de las cosas entregadas por parte del mutuante. Bueno, va a diferenciar si estoy en un mutuo oneroso o en un mutuo gratuito. O sea, esta obligación de saneamiento va a estar morigerada en el caso que esté hablando de un mutuo gratuito porque no le está cobrando. Entonces, bueno, en ese caso solamente si conocía que había mala calidad y no lo comunicó, digamos, habría cierto dolo. En ese caso, si fuera un préstamo, un mutuo gratuito, también lo va a ser responsable el mutuante. ¿Qué más? Bueno, por ahora, entonces, esto es esencialmente las partes esenciales del contrato de mutuo. Preguntas del contrato de mutuo, dudas. Esto igual mírenlo con detenimiento en toda la publicación que les indiqué y además en el Código Civil y Comercial lo van a poder ver porque está casi todo regulado en los artículos del Código. Bueno, vamos al otro contrato, que es el contrato de comodato. ¿Qué características va a tener el contrato de comodato? Está regulado en el artículo 1533 y siguientes de la Nación. Vamos a definir al contrato de comodato. Es un contrato, es un préstamo gratuito. El comodato se caracteriza por ser un contrato esencialmente gratuito y de cosas
que acá no van a ser cosas fungibles, son cosas muebles o inmuebles esencialmente, o sea que no estamos hablando de cosas fungibles como si hablamos en el mutuo, sino que tienen que ser cosas muebles o inmuebles o partes de cosas, no sé, podría ser una cochera o una habitación de una casa, por ejemplo, partes de cosas que se ceden, digamos, de manera gratuita. Hay un préstamo de uso de esas cosas, es decir, para ser utilizadas y luego, después de transcurrido el determinado plazo del contrato, devolverlas o restituirlas al comodante en el mismo, digamos, estado, habiéndolas conservado, pero no hay, digamos, es un contrato esencialmente gratuito, no habría una contraprestación. ¿Por qué? Porque si yo estoy pagando por el uso, ¿con qué contrato se podría confundir? Si después en ese préstamo, o sea, una persona entrega a otra una cosa inmueble para su uso y la otra le da una contraprestación en dinero. ¿De qué contrato podría estar hablando? El contrato de alquiler. Exacto. De alquiler. Exacto. Candela, causa alquiler, Irina, bueno, alquiler. Un contrato de alquiler. O sea que fíjense si yo varío algunas de las características del contrato, algunas de las prestaciones en este tipo de contratos, cómo después se puede confundir las figuras. Ya hablamos de otro contrato. Si agregamos la retribución por el uso. Hablaríamos de un contrato de alquiler. Bueno, ¿qué más? ¿Qué pasa, digamos, si también podría darse el préstamo de cosas fungibles, pero ¿cuál sería un préstamo de cosas fungibles? ¿Podría darse en el marco de un contrato de comodato? Y bueno, la ley establece que sí, que podría existir un contrato de comodato con cosas fungibles, esto lo establece en el artículo 1534, pero da una salvedad, es decir, siempre y cuando la parte se obliga a restituir las mismas cosas que se les entregaron. O sea, son cosas, yo te entrego cosas fungibles, pero vos te obligás a restituirme exactamente las mismas cosas que yo te entregué, que las cosas que recibiste. No algo equivalente o la misma cantidad o calidad. ¿Qué ejemplos podríamos pensar o que por ahí van a encontrar en los comentarios a los artículos? Y bueno, te presto, por ejemplo, monedas viejas, antiguas, de colección, ¿no? O digamos, billetes antiguos para que vos, no sé, los uses en una exposición de reliquias de otra época, entonces te doy esos billetes, te doy esas monedas que en principio serían esencialmente fungibles, pero vos después te obligás a restituir, a devolverme exactamente esas mismas monedas, porque tu finalidad era exhibirlas en una muestra, en una exposición, y después devolvérmelas. Te estoy entregando una cosa fungible y vos te estás obligando a devolverme exactamente esas mismas cosas. Podría ser un ejemplo, es difícil por ahí encontrar ejemplos de cosas fungibles para un contrato de comodato. Pero bueno, la posibilidad está, o sea, la ley establece siempre y cuando vos devuelvas la misma cantidad de cosas. Si no, estoy en otro contrato, estoy en el contrato de mutuo. Paso a tener otra naturaleza jurídica. ¿Qué prohibiciones hay en cuanto al contrato de comodato? Hay prohibiciones en cuanto, por ejemplo, digamos, a que los tutores o curadores de menores o incapaces constituyan un contrato de comodato a su favor sobre bienes de sus pupilos o de sus tutelados, de las personas que están representando, de sus representados. Habría conflicto de intereses en esos casos. Entonces la ley, en el caso de tutores o curadores, lo establecen, esto vamos a poner artículo 15 para que se ubiquen donde estamos, 1535. En el caso de tutores, curadores, lo establece como una prohibición de derecho, una incapacidad de derecho absoluta. O sea, ni siquiera, en principio podría utilizarlo un juez, este contrato a su favor sobre bienes de sus representados. Bueno, ¿qué más? En el caso de que fuese administradores de bienes ajenos, o sea, yo estoy administrando bienes de otros, tampoco podría constituir un comodato a mi favor sobre esos bienes, ¿no? Respecto de los que fueron confiados a mi gestión. Pero en ese caso sí hay salvo autorización o facultades expresas. O sea que acá no es tan absoluta, no hay una incapacidad de derecho absoluta como sí se daba en el caso de los tutores o curadores, sino que se da una incapacidad relativa. Porque es usar... Ay, paren acá.
A ver. Relativa, porque es subsanable eventualmente si yo recibí facultades expresas. Al reconocerme la posibilidad de hacerlo si tengo facultades expresas, hablamos de una incapacidad relativa. Bueno, ¿qué más? ¿Cuáles son las obligaciones del comodatario? O sea, del que tiene el derecho de uso de la cosa. Bueno, tiene que usar la cosa conforme a su destino. Conforme a su destino. Es decir, eso probablemente esté pactado en el contrato y no podrá cambiar ese destino, porque en ese caso el comodante podría dar por resuelto el contrato y eventualmente reclamar daños y perjuicios si se hubiesen generado. O sea que deberá utilizar la cosa conforme a su destino, pagar gastos ordinarios por el uso de la cosa, por ejemplo, no sé, las facturas de los servicios públicos si fuera un inmueble, o el combustible para el uso del automotor, o sea, todos los gastos ordinarios y para servirse de la cosa, los tiene que pagar el comodatario. ¿Qué más? Conservar la cosa, evitar daños a la cosa, tomar la diligencia necesaria para que esté, para preservar la integridad de esa cosa. Y bueno, y luego restituir entonces la cosa con los frutos obtenidos, los frutos y accesorios. Si generó frutos esa cosa, si hubiese frutos que hubiese generado, las cosas que fueren, no sé, hubiese plantaciones, hubiese generado frutos, yo lo tengo que restituir con los frutos, esa cosa, y accesorios. Y responder también por los daños ocasionados a la cosa o por la destrucción de la cosa, por pérdida o deterioro. No por el uso normal, no responde por los deterioros por el uso provocados por el uso normal de la cosa. E incluso, pero sí responde entonces por pérdida o deterioro por su culpa o también por casos fortuitos, salvo que acreditara que igualmente la cosa hubiese perecido de estar en poder del comodante. Aún estando en poder de la contraparte hubiese desaparecido, se hubiese destruido igual. Entonces, en ese caso, el comodatario queda eximido de responsabilidad. Pero tiene que acreditar que la cosa igual se hubiese destruido en manos del comodante. De lo contrario, bueno, deberá responder por esa pérdida o por ese deterioro de la cosa. En el caso que hay varios, si son varios los comodatarios, responden solidariamente. ¿Qué significará solidariamente? Mira que responden solidariamente. ¿Qué implica decir que responden todos solidariamente? ¿Qué les parece? ¿Qué implicará la solidaridad en esta respuesta? No, ni idea. Entonces es importante, chicos, tengan siempre importante, porque el tema de responsabilidad, nosotros hablamos de responsabilidad mancomunada, responsabilidad solidaria, incluso cuando hablamos de contratos, o sea, esto es transversal porque es materia de responsabilidad, digamos, es hablar de responsabilidad. Y cuando hablamos de responsabilidad se va a extender a cualquier contrato. A veces va a hablar, bueno, acá la responsabilidad solidaria es mancomunada. Lo hablamos incluso cuando hablamos de contratos de colaboración empresaria o asociativos, que en determinados casos la responsabilidad es solidaria, en otros era mancomunada. Recuerden que en la UTE se diferenciaban que había responsabilidad mancomunada. Cuando hablo de responsabilidad solidaria es que cada uno de esos, si hubiese varios comodatarios, responde por el todo. Es decir, le pueden exigir el todo a cualquiera de ellos, el todo de la deuda. No decir, no, esta parte te puedo exigir porque esta es la que vos generaste y la otra parte no porque ocasionó fulano. No. Si la responsabilidad solidaria le podrá exigir el todo a cualquiera de las partes, en este caso de los comodatarios. Si son varios, le exige el todo. Después, entre ellos, podrán haber eventualmente acciones de restitución o de repetición, en base a quién causó el daño, ¿no? Es decir, bueno, quién es el efectivamente obligado a pagar porque fue el generador del daño. Pero en relación, por ejemplo, al comodante, dice, no, acá en relación al comodante, todos los comodatarios responden solidariamente. O sea que el comodante dice, bueno, a ver, me deben tanto,
y voy a ir contra Mengano porque es el más solvente. Le voy a cobrar todo a Mengano, a X persona. Y no a los demás porque me resulta más fácil. Bueno, puede hacerlo porque en este caso se establece la responsabilidad solidaria de todos, si fueran varios comodatarios. ¿Qué caracteres va a tener este contrato de comodato? Esencialmente, como particularidad, bueno, es un contrato esencialmente gratuito, intuito personae, ¿eso qué quiere decir? Que cuando hablo de acá lo puse mal, porque esta es la palabra creo que sí, chicos, no sé si estoy escribiendo mal intuitu personae. Bueno, quiere decir que las partes tienen en cuenta las características o las cualidades personales del otro para contratar. Probablemente yo también, en un marco de un contrato gratuito, en donde te estoy prestando el uso de algo, es un contrato en donde hay una confianza. Una de las partes no le es indiferente que lo use una persona u otra. Esta es la característica. Entonces, esto es bastante esencial en el contrato de comodato. Me importa quién me esté usando la cosa. Porque yo voy a confiar en que no la va a destruir, que la va a cuidar. Por lo tanto, este contrato es característico, tiene la característica de ser un contrato intuito personae. Y por lo tanto, esto también va a tener, cuando hablo de un contrato intuito personae, bueno, ¿cuándo se extingue? Y probablemente ante la muerte de la contraparte. La ley va a establecer que se extingue, porque tiene en cuenta las características personales. Yo tengo en cuenta para contratar las cualidades personales del otro, y entonces si el otro ya no está más, no me es indiferente que aparezca un heredero a usarlo, porque yo no sé cómo es el heredero para utilizar esta cosa, si es diligente, si es cuidadoso. Consensual, y otras características. Acá les pongo algunas de las características para que las veamos y después vean las demás, pero es consensual, o sea, nace las obligaciones a partir de que las partes se ponen de acuerdo. ¿Cómo podríamos ver si, y es bilateral? Si fuera real, ay, paren, digo bilateral, estoy mal escribiendo, bilateral. ¿Cuándo podríamos ver, si no fuese consensual y fuese real, cuándo podríamos pensar que se considera celebrado el contrato? O perfeccionado. En el marco de este... ¿Con la entrega de la cosa? Exacto, perfecto, Irina. O sea, cuando le entregue el inmueble o le entregue el bien mueble para usarlo, el auto, bueno, en ese momento se considera perfeccionado si fuese real. Pero en este caso se entiende, así lo dice el código comentado, que estamos hablando de un contrato esencialmente consensual. Nace a partir del momento en que las partes manifiestan su voluntad de comprometerse. ¿Qué pasa si, digamos, en principio, ¿qué pasa ante una cosa hurtada o robada? Artículo 1537. Si, el comodatario no se puede negar a restituir la cosa al comodante alegando que el comodante no es el titular de la cosa, no es el propietario. Porque no es necesario que sea, no es indispensable para dar algo en comodato, para otorgar el comodato de algo que fuera el propietario o el titular de la cosa, el comodante. O sea que no podría el comodatario decir, no te devuelvo porque vos no sos el titular. Salvo que tuviera noticias o se le hubiese informado que esa cosa que se le entregó es una cosa hurtada o es una cosa robada. En ese caso, sí se puede negar a restituir la cosa al comodatario, si fuese una cosa hurtada o robada. Y deberá denunciar, o sea, si se anoticia, deberá denunciarlo al dueño, al que cree que es el dueño efectivo de la cosa, deberá denunciarlo para que el dueño pueda iniciar las acciones judiciales para recuperar la cosa. Tampoco podría entregárselas así porque sí al dueño, al supuesto dueño, porque tampoco, es salvo que hubiese una orden judicial al respecto o que tuviera el consentimiento del comodante. Pero si no, tampoco se la podría entregar directamente al dueño. Eventualmente podrá hacerse una suerte de consignación. Recuerden que hay mecanismos por los cuales se deposita judicialmente la cosa, se pone judicialmente a disposición la cosa de quien se determinase que es el dueño. Pero, digamos, ese recaudo tiene que tomarse de denunciar al dueño, y si no lo denuncia, y si sabiendo que la cosa es robada se la devuelve al comodante, eventualmente va a poder ser pasible de ser reclamado por daños y perjuicios, bueno, por
por haber conocido que la cosa era hurtada robada y no procedido conforme a la ley le disponía de hacerlo. ¿Qué gastos va a poder solicitar el reembolso el comodatario? O sea, porque el comodatario en el uso de la cosa incurre en gastos. Bien, artículo 1538. Va a haber gastos en que incurre el comodatario como producto del uso de la cosa. Si son gastos ordinarios por el uso de la cosa, no son reembolsables por el comodante. El comodante lo que va a eventualmente a podérsele exigir ese reembolso, es decir, el comodatario exigirle al comodante el reembolso es de gastos extraordinarios en que incurrió. Para eso le tiene que haber dado aviso previo al comodante que va a realizar ese gasto extraordinario, o eventualmente hacerlo porque es urgente, digamos, fuera una situación de urgencia, y bueno, en ese caso sí lo autoriza la ley a hacerlo igual ese gasto, y después eventualmente reclamar esa restitución o el reembolso al comodante. Pero, ¿qué pasa? Acá no se reconoce el derecho de retención. ¿Qué significa este derecho de retención? Que aunque el comodatario hubiese hecho gastos, por ejemplo, extraordinarios, y que todavía el comodante le debe esos gastos, no sé, de reparación, porque había un agujero en el techo, que se llovía el techo, y entonces tuvo que hacer un gasto de reparación del techo. Y el comodante todavía no le pagó eso, y vence el contrato y le tiene que devolver la cosa, no le puede decir, no, yo no te devuelvo el inmueble porque vos me debés la plata del techo que yo pagué porque se estaba lloviendo por humedad y demás. No tiene este derecho de retención de la cosa, le tiene que devolver la cosa al comodante. Igual, eventualmente después tendrá que hacer un juicio y reclamarle judicialmente o seguir reclamándole esa deuda. Pero no podrá retener la cosa, o sea, no podrá ejercer este derecho de retención sobre la cosa. ¿En qué casos se puede autorizar una restitución anticipada? O sea, que a pesar de que todavía no venció el plazo de contrato, el comodante pueda exigir la restitución de la cosa. En dos situaciones. En el caso de que la cosa se utilice, digamos, que la necesite por una circunstancia imprevista y urgente, familiar, no sé, atención familiar, que necesite urgentemente la cosa el comodante, y tiene que ser imprevista, o sea, que no la haya podido anticipar antes, y urgente, es decir, que tenga cierta necesidad inmediata de resolver algo, pero bueno, esto deberá acreditarlo, ¿no? Es decir, eventualmente si no hay acuerdo de partes, debiera acreditarse debidamente. O cuando el comodatario le está dando un destino distinto al acordado. No sé, me dijo que la iba a usar para su casa y está instalando, no sé, está... no sé, me vino a la mente, no saben, los bitcoins, creo que hay como minas de bitcoins que hacen como, que llenan la propiedad y creo que gastan un montón de electricidad, bueno, todo donde se gesta el tema de bitcoins. Digo, bueno, te está usando eso para un negocio que vos no sabías que existía. Bueno, aunque no deteriore la cosa, aunque no la deteriore, yo podría como comodante exigir la inmediata restitución de esa cosa. Bueno, ¿qué más? ¿Y cuáles son las obligaciones del comodante? Dijimos hasta ahora obligaciones del comodatario, pero ¿y en las obligaciones del comodante? Bueno, entregar la cosa en el tiempo que se había obligado a hacerlo, en el tiempo y forma debido, entregarle la cosa al comodatario, permitirle el uso de la cosa, bueno, la cosa en tiempo y lugar convenido, permitir el uso de la cosa, al comodatario le tiene que permitir un uso pacífico de esa cosa, la tenencia pacífica, responder por los daños, por vicios de la cosa, en el caso de que dolo o culpa grave, ¿no? Es decir, al principio tendría que haber un dolo o culpa grave para tener que responder por esos daños. Y finalmente, bueno, es lo que dijimos antes, reembolsar los gastos extraordinarios que realizó el comodatario. Esos gastos extraordinarios son reembolsables y podrá exigirles al comodatario al comodante que se los reintegre. Bueno, ¿qué más? Una de las causas de extinción del contrato entre todas las que enumera el artículo 1541
va a ser precisamente, 41, la muerte del comodatario. ¿Por qué dijimos que la muerte del... salvo que expresamente las partes avisen que es indiferente la persona del comodatario, quien fuera la persona, o que van a continuar los herederos, o sea, excepto que las partes expresamente hubiesen convenido el contrario. Esto no genera una... no extingue el contrato de pleno derecho, es decir, se muere el comodatario, ya está de pleno derecho extinguido el contrato. No, da derecho a el comodante a extinguirlo, a tenerlo por extinguido. Eso lo deberá accionar y a reclamar esa extinción. Pero no es que automáticamente queda extinguido de pleno derecho. Tiene derecho a reclamar, derecho del comodante, a reclamar la extinción. No es una extinción ipso iure o de pleno derecho. ¿Bien? En el caso de la muerte. Recuerden que con qué características del contrato de comodato se relaciona esta muerte del comodatario como causal de extinción del contrato. ¿Por qué? ¿Con cómo lo podemos vincular o razonar? ¿Con qué características del comodato? ¿Qué les parece? ¿Qué característica del comodato? Dice, bueno, recuerden que yo les puse énfasis en esa característica. Usted no lo escribí bien, lo escribía mal. ¿Cuál es la característica con la cual se vincula pensar, dice, ¿por qué se va a extinguir el comodato si muere el comodatario? ¿Por qué importa esta circunstancia? Por el carácter instinto y personal. Por el carácter intuito personal. Exacto. ¿Quién habló? ¿Camila? ¿Camila? No. Sí, soy yo, profe. Exacto, por el carácter intuito personal. O sea, por esa característica del contrato importa la cualidad o la calidad, las características del cocontratante. Entonces, no es indiferente que sea el heredero, que sea una persona que desconoce el comodante, y por lo tanto le da la facultad de considerar extinguido el contrato si muere el comodatario, ante la muerte del comodatario. Y después, bueno, después hay otras causales, que ustedes mírenlas en el artículo, que está el detalle de las otras causales por las cuales se puede extinguir el contrato de comodato. Bueno, preguntas hasta acá de estos contratos que fuimos viendo. Cuenta corriente, vimos el contrato de mutuo, vimos el contrato de comodato. Piensen en eso, para distinguir una figura de otra, bueno, también si es gratuito, si es oneroso, qué características tiene la cosa que se otorga, para qué se la otorga, para qué finalidad, qué es lo que se le faculta hacer a la persona, usar, a disponer, qué tipo de cosas, si es fungible, si es no fungible, porque eso también nos permite distinguir las distintas categorías de contrato, los distintos tipos de contrato. Bueno, y finalmente tenemos el contrato de depósito, que está en el artículo 1356 del Código Civil y Comercial de la Nación y siguientes. ¿Cómo vamos a definir el contrato de depósito? Bueno, es en el contrato de depósito una persona que es el depositario se obliga a recibir cosas, o recibir una cosa o algunas cosas con la obligación de custodiarlas, digamos, de proteger su integridad, de custodiarlas y de restituirlas con más sus frutos. O sea, hay una obligación de custodiar cosas, más luego restituirlas agregando sus frutos. Estas son obligaciones del depositario. La característica también del depósito es la intransferibilidad, es intransferible esta obligación, porque también es importante las características del depositario. O sea, no es indiferente quién va a ser la persona que custodie las cosas que yo estoy entregando. Por lo tanto, se da una suerte de intransferibilidad de la obligación del depositario. Yo cuando elijo quién, si pudiera elegir, porque después hay otros que son depósitos necesarios, ¿no? Que eso no tengo esa facultad, esa libertad de elegir libremente la persona que me guarde o que custodie las cosas que voy a entregar.
Pero si lo puedo elegir, sí estoy teniendo en cuenta también características personales o de profesionalidad de esa persona, o de prestigio, o sea que me importa, no me es indiferente quién cumpla con esta obligación de custodiar o esta obligación de restitución. Este contrato se presume oneroso, hay una presunción de onerosidad del contrato. ¿Qué más? Bueno, en relación a las obligaciones del depositario, no puede usar las cosas, o sea, tiene prohibido usar las cosas que se le entregan en depósito. Entregan en depósito. Esto es en el caso del depósito regular, que denominamos depósito regular, porque después vamos a ver que hay un tipo de depósito que es el irregular, en donde, bueno, no se va a cumplir con esta exigencia, ¿no? Entonces, hay una prohibición de usar las cosas que se entregan en el depósito, estas características del depósito de tipo regular. En realidad, ¿qué más? A ver, bueno, personalmente no quiero quedarme, porque hay mucho... Quiero darles lo esencial de esto para que no se nos haga tan largo. Depósito oneroso, bueno. Modalidad. A ver. Bueno, esto. ¿Qué pasa cuando se pierde la cosa? La pérdida de la cosa. Pérdida de la cosa. ¿Qué pasa con la responsabilidad del depositario? Si no hubo ningún tipo de responsabilidad del depositario, es decir, si no hubo una actitud culposa, falta de diligencia, negligencia, impericia por parte del depositario, bueno, la cosa se pierde para el depositante. O sea, el que se hace cargo de esa pérdida o de esa avería de la cosa es el depositante y no el depositario. O sea, para poder, digamos, y esto principalmente en el depósito regular y no en el irregular. Pero si la cosa se pierde sin culpa, digamos, del depositario, va a caer la responsabilidad en el depositante. Esto lo va a establecer expresamente el artículo 1364 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Qué pasa con la pérdida de la cosa y cuál es la responsabilidad para el depositario? En el caso de, digamos, para depositar la cosa, yo tengo que ser dueño, tengo que ser titular de la cosa para poder, prueba de dominio. Tengo que acreditar ese dominio, esa titularidad, no necesariamente. Yo puedo estar depositando una cosa de la cual tengo solamente tenencia. O sea, tenencia de la cosa o la posesión de la cosa y no el título, o no ser titular del dominio de la cosa, pero sí tener la tenencia o posesión. En ese caso sí, igualmente podría ser depositante, y depositar esa cosa de la cual soy tenedor o de la cual tengo la posesión. No necesariamente tengo que ser el titular de la cosa. Bueno, vamos a ver la característica del depósito irregular. ¿Qué características va a tener el depósito irregular? Fíjense que una de las particularidades del depósito irregular es que lo que voy a entregar, o sea, lo que entrega el depositante al depositario son cosas fungibles. Pero que, digamos, a ver, si yo estoy dando cosas, va a ser irregular si si yo te las doy, cosas fungibles, pero se las doy en un lugar, en un paquete cerrado, en un cajón cerrado, en una caja cerrada o en un saco cerrado, y en el cual yo solamente tengo la llave, voy a hablar de un depósito regular y no irregular. Porque estoy dando cosas fungibles, pero están en un paquete cerrado y al cual yo solamente como depositante tengo acceso. Eso sería un depósito regular. Pero si son cosas fungibles, que las doy en depósito, es decir, como dijimos que eran las cosas fungibles, ¿no? Que era una cosa fungible, semillas, y no las doy, no las entrego en un paquete cerrado, bueno, voy a hablar de un depósito irregular. ¿Y qué significa en un depósito irregular? Que se entiende que se transmite el dominio al depositario. Aunque el depositante no haya autorizado su uso o lo haya prohibido. Paren que no veo. Lo haya prohibido. O sea, no importa que el depositante hubiese prohibido el uso o no hubiese autorizado el uso. Si entregó cosas fungibles,
sin que sean una cosa, en un paquete cerrado al cual no tiene acceso el depositario, se entiende que le transmitió el dominio de la cosa al depositario. Y que entonces el depositario, cuando finalice el contrato, debe restituir al final cosas de la misma especie y calidad y cantidad. Pero no la misma cosa, o sea, no las mismas semillas, no el mismo dinero, porque entregó cosas fungibles en depósito. Por lo tanto, no tengo que entregar necesariamente la misma cosa, sí de la misma calidad, o sea, la pudo haber consumido el depositario y entregar luego, cuando finaliza el contrato de depósito, cosas de la misma calidad o cantidad que las que se les había entregado, pero no exactamente las mismas cosas. Bueno. Eso es depósito irregular. Y depósito necesario, dentro de la situación y de las circunstancias que la ley va a considerar como depósito necesario, va a incluir al depósito en el caso de que nosotros cuando llevamos nuestras cosas personales a un hotel, nos instalamos en un hotel o en un hospedaje, o a veces tenemos que hospedarnos momentáneamente en un sanatorio. ¿Qué pasa con las cosas muebles, por ejemplo, que llevamos con nosotros? O sea, hay una suerte de depósito necesario que se realiza en ese lugar, en ese hotel, en ese hospedaje, en ese sanatorio, o incluso lo que se va a regular a partir del 1368 y siguientes del código, es también depósitos en garage o sí, digamos, en lugares de aparcamiento de automóviles. Bueno, a partir del 1369 y siguientes tenemos el depósito en hoteles. ¿Cuál es la regulación? ¿Cuál es la responsabilidad de los hoteles en relación a ese depósito? O sea, ¿cuándo se considera que se transfiere la guarda de las cosas? Bueno, en general, a partir del momento en que yo llevo mis cosas o mi valija y queda a disposición, quizás antes de entrar al hotel, en el momento en que se las doy al empleado del hotel, ¿no? En el momento en que el empleado, los dependientes del hotel tienen disposición sobre mis cosas. En ese momento hay una transferencia de la guarda y se traspasa la responsabilidad al hotelero. O sea, hay una responsabilidad de tipo objetiva en estos casos. Es bastante gravosa la responsabilidad que se le da, porque se entiende que también el huésped no tuvo opción, digamos, en cuanto al depósito de las cosas. Además, el hotelero tiene acceso a la habitación, o sea, en todo momento tendría acceso a esas cosas, y por lo tanto, esa responsabilidad es objetiva, salvo, digamos, determinadas, se podrá eximir por caso fortuito que sea ajeno ese riesgo o esa situación imprevisible a la actividad hotelera, ¿no? Sí, en el caso de caso fortuito, eventualmente podría desligarse de responsabilidad. ¿Por quién responde el hotelero? Por él mismo, o sea, por el hecho propio y por sus dependientes, y por terceros, quizás por otros huéspedes o por otros clientes que podrían causar daño a las cosas, podría generar desaparición de esas cosas y demás. También va a responder entonces por los efectos introducidos, o sea, por las cosas introducidas al hotel por los clientes, por los automóviles que están guardados en el garage del hotel o en lugares de aparcamiento del hotel, no por las cosas muebles que estén en el automóvil, por ejemplo, en el caso de hoteles, sí en el caso de lugares de aparcamiento o garage, sí responden por las cosas que tienen dentro del auto, pero en el caso de hoteles no van a responder por las cosas muebles que estén dentro del vehículo. ¿Qué más? En el caso de que sean cosas que excedan el valor, digamos, que usualmente u ordinariamente tienen las cosas que uno lleva de viaje, ¿no? Es decir, si son cosas de enorme valor, o de un valor bastante superior al normal, el cliente deberá denunciar eso, o sea, deberá pedir el uso de la caja de seguridad del hotel. Y deberá pedir, y ahí eventualmente se le pedirá que también señale un valor estimativo de las cosas que lleva, porque si llevara cosas de demasiado valor que exceden lo que es el tamaño del establecimiento, el tamaño del hotel, el tipo de hotel, supónganse que estoy llevando, no sé, un millonario, una carga millonaria, y el hotel es un hospedaje en Brasil, no sé, una posada, bueno, no en Brasil, pero acá, no sé, en la República Argentina, una posada chiquita en Mar de Ajó, y yo estoy llevando una locura estoy denunciando que estoy guardando una carga millonaria, ¿no? Por las joyas o porque tengo mucho valor ahí, lo voy a depositar a la caja de seguridad. En ese caso, el dueño del hotel podría negarse eventualmente a recibir esa carga, no esa carga, sino a depositar ese valor en la caja de seguridad.
podría haber una negativa. De hecho, la ley lo autoriza a negarse en determinadas circunstancias. En ningún momento podría haber en el contrato una cláusula que excluya o que limite la responsabilidad del hotelero. No es que te pueden hacer firmar algo y que vos, el hotel queda excluido totalmente de responsabilidad, no. Esa cláusula se tiene por no escrita y es una norma de orden público. Fíjense que acá aparecen las normas de orden público, que la ley, en donde la ley dice, no, la autonomía de la voluntad no puede acá estipular lo que desee, incluso porque se entiende que por las características del depósito, que es necesario, y porque podría ser una situación de abuso, ¿no? Abusiva por parte de una de las partes. O sea, solamente las responsabilidades, las limitaciones de responsabilidades podrían ser en estos casos de origen legal, como acá claramente dice, cuándo se puede negar a recibir cosas de gran valor, o caso fortuito, y la interpretación de esto tiene que ser también bastante restrictiva en cuanto a limitación de responsabilidad del hotelero, digamos, de los depositarios, en este caso de depósitos necesarios. Bueno, y finalmente tienen referencia a casas de depósitos, las casas de depósito, ¿no? Es decir, donde hay una actividad profesional de custodia por parte de empresas, que es una actividad profesional de custodia, digamos, hay una actividad profesional de los depositarios. En este caso, la regulación está en el artículo 1376 y siguientes. En el caso de casas de depósito, bueno, establece una serie de obligaciones, la ley y de responsabilidad, bueno, que son responsables de conservar las cosas, que se les entreguen en depósito, que se le debe dar un recibo al depositante, un recibo en donde se detallen las características de la mercadería que se le entregan, la naturaleza, digamos, todo un detalle, porque de eso va a depender también su responsabilidad. Bueno, ¿y en qué momento va a responder? Digamos, no va a responder el depositario si la cosa perece o se extingue o hay una avería o disminución de la cosa por un vicio propio de la cosa. Por un vicio propio de la cosa o por un caso fortuito que sea ajeno a sus obligaciones como depositario, ajeno a su actividad o a su diligencia como depositario. Sí, digamos, cae algo del cielo que no tenía nada que ver y dice, bueno, yo no lo podía prever, era totalmente ahora algo que podía prever el depositario o lo estableció en unas determinadas condiciones de depósito que era previsible, que iba a deteriorar, podía deteriorar las cosas. Bueno, eso es una responsabilidad del depositario. Ahora, si es algo totalmente ajeno a su actividad que generó el daño de la cosa, no va a responder. Bueno, y le dará un recibo y deberá permitir eventualmente, esto se establece expresamente, bueno, recibo por las cosas que le son entregadas en custodia, y además deberá permitir la inspección de esas cosas, de las cosas recibidas por parte del depositante. Tiene que permitir, las casas de depósitos deberán permitir la inspección de esas cosas depositadas por parte del depositante. Bueno, gente, hasta acá llegamos con tema contratos unidad 9, me pierdo el número de unidades. Preguntas, dudas de todos estos contratos. Son contratos que están tipificados. Cuando están tipificados es más sencillo porque uno recurre fácilmente al Código Civil y Comercial y ahí está toda la regulación e incluso tienen acceso a código comentado, que también es una facilidad de información. Pero bueno, preguntas, dudas de los contratos, traten de razonar algunas cuestiones dentro de lo que se pueda razonar de derecho, traten de pensarlo porque les va a resultar más fácil después recordarlo, ¿no? Para el examen, saberlo. ¿Por qué es más gravosa la responsabilidad de los hoteleros en los depósitos necesarios? Bueno, se relaciona un poco con esto de no tener margen el depositario a elegir, entonces, el depositante, perdón, a elegir a quién va a cuidar las cosas, entonces, bueno, esta responsabilidad es más agravada, y todo, digamos, entender un poco el porqué de la regulación, por qué se regula como se regula y no de otra manera. Muchas de estas situaciones a veces se puede deducir en términos lógicos, digamos, hay cierta lógica en ese sistema, la regulación de cada estructura contractual. Bueno, hoy entonces ahora mismo les voy a compartir la unidad 8, así no me olvido, el power de la unidad 8, y bueno, ya la clase que viene arrancamos con transporte, creo que es la unidad 10, contrato de transporte. Seguimos hasta esta unidad. Bueno, chicos,
Nos vemos entonces. Buena mañana, buena semana. Nos vemos el viernes. Acuérdense que el viernes 6 vamos a hacer más tarde, a las 6. Yo después les voy a dar un mensaje. Pero vamos a hacer un poquito más tarde la clase, a las 6 de la tarde seguro, entre las 6 y 6:30. Bueno. Profe, nos vemos.